Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, estamos saliendo en vivo y en directo, esto es importante decirlo, ¿eh? Es jueves 21 de diciembre y son aquí en Miami, que es la misma hora de Lima, casi 10 para las 11 de la noche. A esta hora de la noche todavía no sabemos si el Congreso peruano va a destituir o no al presidente Kuczynski. Ha venido esta noche Juan Antonio Vega. Juan Antonio es un muy importante ejecutivo de grandes corporaciones multinacionales hace décadas. Y él trabajó con Pedro Pablo Kuczynski. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí, Juan Antonio. Gracias por invitarme. ¿En qué circunstancia conociste a Kuczynski? Alrededor del año 92 yo estaba trabajando con un grupo mexicano en la compra de Del Monte en Londres. Una vez que terminamos esa gestión... Del Monte, la compañía de frutas, que ahora tiene una sucursal aquí en la casa matriz está aquí en Coral Gables. ¿Y tú estabas basado aquí en Miami? En Miami, sí. En ese momento estaba en Nueva York, pero yo vine a Miami con el proyecto de Del Monte. Entonces, uno de los profesionales asociados con Del Monte me recomendó a Pedro Pablo, a mí, para que yo fuera el vicepresidente de finanzas del grupo que él estaba administrando en favor de los suizos. El grupo de Kuczynski. De Kuczynski. Kuczynski ese año 92 vivía aquí en Miami. Vivía aquí en Miami, correcto, ahí en Coconut Grove. En South Bayshore Drive. Exacto. Coconut Grove. Exacto. Y tenía una oficina ahí mismo al lado del hotel Grand Bay. Del Grand Bay, el gran hotel de lujo. Y Kuczynski era el hombre, el representante de un grupo suizo, de un gran magnate, Schmidt-Heine. Stefan Schmidt-Heine. Stefan Schmidt-Heine. Sí, él es heredero de la fortuna de Holderbank Cement. Sí. Que es una de las compañías cementeras más grandes del mundo. Pero Schmidt-Heine en Suiza y en Europa había tenido muchos litigios por contaminación ambiental. Exacto. Por los asbestos. Exacto. Y entonces Kuczynski le manejaba la plata aquí en un fondo. Sí, el fondo empezó luego de eso. Él administraba el grupo de empresas que había en toda Latinoamérica que sumaban alrededor de $3.000 millones. El objetivo era llevarlo al mercado público. O sea, empresas de Schmidt-Heine. De Schmidt-Heine. O sea, que era como el hombre de confianza de ese magnate suizo en Miami, o sea, el presidente, para América Latina. Exacto, era el presidente de Nueva Management, que era una subsidiaria de Anova, la compañía suiza, en Zurich. Sí. Ahí al mismo tiempo estaba creado ya Westfield Capital. Westfield Capital compartía las oficinas al lado. Cuando tú conoces a Pedro Pablo Kuczynski, ya se había creado Westfield Capital. Exacto. En la misma oficina... Exacto. De Anova. Exacto, exactamente. ¿No? O sea, él al mismo tiempo trabajaba para el magnate suizo y ya había creado su empresa. ¿Qué era Westfield Capital? Una empresa de consultoría. Una empresa de consultoría. En ese momento no estaba tan involucrado Gerardo Sepúlveda. Cuando yo entré a la empresa, él había traído a Gerardo Sepúlveda del Grupo de Acero del Pacífico, de CAP, que fue donde lo conoció. Cuando lo trajo a trabajar, Gerardo en ese momento no era más que un simple analista. Yo lo evalué a él porque yo era el vicepresidente de finanzas y lo encontré carente de mucha capacidad intelectual. El individuo me hablaba de que conocía y que había tenido una carrera académica muy alta y yo a través del trabajo pude comprobar que él carecía de los conocimientos de los cuales él pretendía. O sea, tú te llevaste una pobre, pésima impresión de Gerardo Sepúlveda. Absolutamente. Y el hombre de confianza de Kuczynski. De Kuczynski. ¿Tú eras vicepresidente de finanzas de la compañía de Kuczynski? De la compañía de los suizos, de la cual Kuczynski era el presidente de la compañía. O sea, eran $3.000 millones. De Anova. Anova, exacto. Kuczynski era el presidente, tú eras el vicepresidente de finanzas. ¿Y qué cargo cumplía en Westfield o en Anova también Sepúlveda? Sepúlveda hacía solamente análisis sencillo. Era un analista menor. Era un cargo irrelevante. Menor, sí, exacto. Era un individuo que a nivel de banca de inversión yo hubiese sido managing director, director administrador, y él hubiera sido un asistente mío, que de hecho era. Y él lo que hacía era que si había algún proyecto, él lo evaluaba desde el punto de vista técnico y entonces nos lo daba para nosotros considerarlo. Pero tu primera impresión de él fue muy decepcionante, digamos. Incluso llegaste a pensar que él se había inventado, había fabricado sus títulos académicos, exacto, que era un impostor, un charlatán. Absolutamente. En parte de eso es porque yo varias veces le hice preguntas técnicas sobre análisis financiero y la respuesta que daba era muy sencilla. No sabía bien. No sabía bien. Improvisaba. Y la prueba fue con el proyecto de Embraer. En ese momento... Embraer, la gran compañía aérea brasileña. Brasileña, exacto. En ese momento Embraer estaba quebrada. Entonces, él le hizo un análisis, resultó que sometió solamente un pequeño bosquejo, me lo dio a mí, que yo conozco aviación,
Y yo le dije, yo creo que estás cometiendo un error porque esta compañía tiene valor. Y le expliqué, tienes que analizarlo en más detalle, no solamente los números, sino el mercado. O sea, era un mal analista. Un mal analista. Era un pobre asistente. ¿Qué relación tenía él con Kuczynski, Sepúlveda con Kuczynski? Él le hacía trabajos privados. En esa parte yo no sabía mucho de los detalles de lo que él hacía. ¿Qué tipo de trabajos privados? Análisis de otras empresas, de otros proyectos que él tenía a través de Westfield Capital, cosas personales de él. Tú no estabas en Westfield. No, yo no estaba. Tú estabas en Anova. En Anova. Pero Kuczynski estaba en Westfield y en Anova. En ambas, exacto. Y en First Capital. Y en First Capital. O sea, sabe Dios dónde más estaba Kuczynski. Estaba en todas partes. Seguro. ¿Y tu relación con Kuczynski de qué naturaleza era? ¿Cómo era? ¿Cuál era tu percepción de él? ¿Te parecía un hombre honrado, íntegro, que llevaba las cuentas claras? Él tiene un perfil que es un poco mixto. En su perfil profesional es un individuo muy capacitado. Él conoce bien el tema de economía. Yo le hice un análisis una vez para hacer viviendas populares en Latinoamérica. Yo todavía lo tengo, en el cual me felicitó por el análisis. O sea, es muy inteligente. Muy inteligente. Sabe. Y es buen economista. Él conoce bien. Sí. Él escribió un libro acerca de la deuda en Latinoamérica, que es un libro que académicamente es muy bueno. Muy consistente. Exacto. Pero desde el punto de vista personal, es un individuo muy frío, no cultiva personas como amistades, y era raro el tipo de relación que él tenía con Sepúlveda. ¿Por qué era rara la relación? En el sentido de que era un individuo de poca capacidad intelectual y sin embargo Sepúlveda se apegaba mucho a él, insistía en tratar de engraciarse con él. Kuczynski usaba a Sepúlveda, lo manipulaba. Exacto. Sepúlveda, digamos, de cara a lo que pasó años después, porque tú estás hablando 92, 93, 94, exacto, pero la gran bomba de neutrones que ha detonado en el Perú es lo que hacen Kuczynski y Sepúlveda, digamos, una década después. Exacto. 2004, 2005, 2006. Tú ya no estabas cerca de ellos. Exacto. ¿Correcto? Correcto. Pero Kuczynski dice que en esos años en los que él era ministro de Estado en el Perú, ministro de Economía, luego primer ministro, Sepúlveda aquí en Miami gestionaba Westfield Capital, firmaba contratos con Odebrecht y él, Kuczynski, no tenía ni idea de lo que ocurría. ¿Eso es creíble para ti? No, no es creíble por la siguiente. Si, por ejemplo, en el caso aún con mi capacidad y con mi experiencia, yo iba a una empresa y decía, yo soy Juan Vega y vengo a hacerle una propuesta, obviamente yo no tenía el peso político y de conexiones que tenía Pedro Pablo Kuczynski. O sea, Odebrecht a ti no te contrataba como consultor. Contrataba. Entonces, en el caso de Gerardo Sepúlveda, es imposible pensar que él tenía la capacidad intelectual o la presentación como persona para ir a hablar con una empresa y decir, te voy a representar y te voy a conseguir un contrato. O sea, Odebrecht de ninguna manera hubiera contratado a Sepúlveda solo por el valor individual de Sepúlveda. Exacto. Él no tenía ni las conexiones, ni la capacidad, ni el pedigrí que tiene Pedro Pablo. ¿Tú estás convencido entonces de que cuando Odebrecht firmaba los papeles con Sepúlveda, por dineros, por consultorías, exacto, Odebrecht sabía que en realidad estaba contratando al dueño de la compañía, o sea, Kuczynski? Absolutamente. Eso no me queda duda porque es como funciona. Yo he trabajado en banca de inversión. ¿Y Kuczynski hace eso? Sí. O sea, ese modus operandi, hacer que Sepúlveda firmara los papeles para beneficio de él, suyo, de Kuczynski, ¿eso ocurría a menudo? Eso debe haber ocurrido. No puedo decir que yo lo vi físicamente, pero era de suponer porque, como de nuevo, Gerardo Sepúlveda como persona no tenía esa capacidad. Él es un individuo que es Kuczynski era un lobbyista, como tú lo has dicho. Sepúlveda era un individuo que lo que le gustaba era apegarse a la luz para poder ir con el individuo que tiene la capacidad. Okay. Si no, a él no lo recibe nadie, porque no tiene ni una presencia agradable. Él es un individuo que, de hecho, es un individuo arrogante. Yo una vez me encontré con él de nuevo trabajando, él todavía con Pedro Pablo, ya yo me había ido, y lo primero que él me dijo es, bueno, tuviste un poco de suerte con Embraer, porque eso fue un proyecto que... No, Embraer fue un gran éxito tuyo, ¿no? Exacto, sí. Un tremendo éxito tuyo. Hoy en día, la Boeing le está haciendo una oferta para comprarla, o sea... Embraer, la gran potencia aeronáutica brasilera, tú hiciste todo el trabajo de reingeniería. Exacto. Y creo que llamaste a Kuczynski para que trabajara contigo. Exacto. ¿Y qué pasó? Él vino a Brasil, lo invitamos a ir a Río, tuvimos una reunión en el César Palace de Río. En ese momento estaba la dictadura militar brasileña. No, y estaba controlado por el gobierno. Correcto. O sea, había un Comodoro. ¿Qué año era? Como en el año 94. Ok. 95 ya. Y Embraer estaba quebrada, pero era una inversión muy grande que había hecho el gobierno brasileño y yo había hecho un de nuevo desarrollo
para ayudar a lanzar el mini jet que sacaron ellos. Sí. Lo invité a él porque de verdad consideraba que si él se sumaba a la junta directiva podía traer más capital. En ese momento Embraer tenía el respaldo del gobierno, pero no tenía acceso a capitales. Tú estabas buscando a un banquero de inversión que te trajera fuentes frescas de financiamiento. Exacto. Y cuando él se apareció en la entrevista, empezó a hacer demandas de los brasileños sin considerar el efecto nacionalista que tiene Embraer con Brasil. Y les cayó mal. Les cayó mal. Cuando él se levantó para ir a nadar, porque él es un individuo que le gusta mucho hacer ejercicio físico, después que se fue, los brasileños me dijeron en pocas palabras que era un gran error y que no lo querían ver de nuevo. Y era por eso, porque él les quiso imponer, yo conozco mejor esto que ustedes. O sea que en general tu percepción siempre de Kuczynski fue la de un hombre frío, desleal con quienes trabajaban con él y arrogante. Arrogante. Y te digo, él desde el punto de vista de personalidad, la otra falta que tenía es que cuando él se casó con Nancy Lang, Nancy también le influenciaba mucho en su capacidad, hasta el punto que los suizos no les gustaba mucho cuando él tenía funciones que Nancy estuviera involucrado. No se sentían cómodos con él. No se sentían cómodos. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. Luego voy a seguir conversando con Juan Antonio Vega, que conoce muy bien, porque ha trabajado para él, ¿no?, a Pedro Pablo Kuczynski, el presidente peruano que está en la cuerda floja. No sabemos si el Congreso en unas horas lo va a destituir. Estamos saliendo en vivo y en directo. Cuando vean esta entrevista, comprendan, por favor, que a esta hora de la noche, casi medianoche del 21, no sabemos qué va a pasar con el impeachment a Kuczynski. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en directo y mientras en el Congreso peruano se debate la vacancia del presidente Kuczynski, yo estoy conversando esta noche aquí en Miami con un señor que lo conoce muy bien porque ha trabajado con él, Juan Antonio Vega. Trabajó 3 años aquí en Miami en ANOVA, Nueva Management Capital, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, es interesante porque Kuczynski se ha forjado una leyenda, ¿no? Pero quizá alguna gente ignora que si el Congreso peruano lo destituye hoy, no será la primera vez que lo echen de un trabajo, porque yo creo que en los 80s él era presidente del Bank of Boston en Nueva York. Exacto. Y eso no terminó bien, Juan Antonio. Exacto. ¿Cómo fue la historia? La historia fue que él llegó un día a la oficina, y esto fue confirmado por 2 personas diferentes, uno que trabajaba directamente para él, que no puedo decir su nombre, y otro que trabajaba junto con él, una persona muy seria. Él se apareció un día a la oficina y dijo: me voy de viaje, un viaje inesperado, tomó un avión y se fue. Al otro día, la persona que estaba vigilando sus intereses lo llamó y le dijo: doctor Kuczynski, a usted la oficina de usted la están vaciando y hay otra persona tomando la oficina. ¿Le vaciaron la oficina? Le vaciaron la oficina. O sea, lo despidieron. Lo despidieron. Lo echaron. ¿Y por qué lo votaron como presidente del Banco? El comentario que me hizo una de las personas fue porque él no era un productor. O sea, eso demuestra lo que yo te dije. Él era bueno, como dicen, un polinador. O sea, él como una abejita. Él podía llegar y hablar con personas. Uno de los ejemplos fue que una vez, por ejemplo, en un avión volando en primera clase, estaba el príncipe Charles de Inglaterra, sí, y él en típica manera, pues es un individuo muy arrogante y muy adelantado, fue y se le presentó al mismo, sí, príncipe y le dio su tarjeta. Quería hacer negocios con él. Seguro, quería que le presentara a Camila. Mucho ego, ¿no? Sí, sí. Entonces, él, en ese caso, él nunca desglosó eso. Pero corría el rumor, y yo lo escuché en su día en Nueva York, que a él lo habían echado del Bank of Boston porque él dirigió todo lo que tenía que ver con la privatización de bancos en México, en la época de Salinas de Gortari. Sí. Y corría el rumor de que ahí habían entregado platas debajo de la mesa, los mexicanos, la mordida, ¿no? Sí. ¿Tú escuchaste ese rumor? Yo no escuché el rumor, pero no lo dudo por lo siguiente. Yo trabajé con un grupo mexicano. ¿No lo dudas? No lo dudo. O sea, ¿crees que es verdad? Puede ser. Sí, claro. Puede ser porque se presta. En México en ese momento, date cuenta que muchos de los individuos que acabaron con los bancos, eventualmente algunos de ellos, incluyendo uno con el cual yo trabajé, acabando dándose a la fuga por robo. Sí, sí. Y digamos, si el Bank of Boston despidió a Pedro Pablo es porque alguna cosa mal había hecho, ¿no? Lo principal es que supuestamente no estaba produciendo lo que él supuestamente estaba. Es que él es un lobista. Exacto. Es un traficante de influencias.
Él usa su poder político para obtener un beneficio económico. Sí. Esto es lo que hizo con Odebrecht. Exacto, ¿no? Pero lo ha hecho toda la vida con todas las grandes corporaciones y con su turismo político. Él hace turismo político y luego obtiene un beneficio crematístico. Se cae de la mata pensar de que si él llegó a una posición alta en el Perú, que tenía acceso a contratos de gobierno, Odebrecht, yo creo que no hay país en Latinoamérica que no haya sufrido. No hay uno solo que no haya sufrido sobornos, pero además el decreto de urgencia que le entrega a Odebrecht la carretera interoceánica lo firman Toledo y Kuczynski. Exacto. ¿Tú crees que Kuczynski, con lo brillante, inteligente, astuto que es, no sospechaba que Toledo tenía un interés extra por favorecer a esa constructora? Absoluto. Era obvio. Era obvio y él lo tiene que haber sabido. Claro. Y el individuo que le llevaba el maletín con los pesos seguro que era... Era Sepúlveda. Eso no me queda duda. Ahora, Nancy, la esposa de Kuczynski, su segunda esposa, tú sabes, porque trabajaste al lado de ella, que tú me decías que es una mujer que no tiene un buen carácter. No tiene buen carácter y no tiene buena actitud con los empleados. Ella los trata mal. Los trata mal. ¿Y ella trataba mal a Sepúlveda? Había un poco de frialdad. No lo quería. No lo quería. No era de su confianza. Exacto, no era de su confianza. Ella quería que Pedro Pablo lo despidiera. Exacto, ella no quería que Pedro Pablo tuviera confidantes ni nada alrededor de ella. Ella era una mujer muy celosa también. Sí. Porque ella sabía que Pedro Pablo había sido un individuo con cierta reputación. Bueno, tenía una fama de ser el último gran playboy peruano. Exacto. Aquí en Miami en esos años andaba en un Porsche rojo, ¿o me equivoco? No, en un Porsche rojo, eso es cierto. Yo lo conozco a Pedro Pablo de toda la vida. Sí. Y Nancy en realidad lo conoce a él haciéndole una entrevista. ¿Y tú sabes quién se quedó con el Porsche rojo? Gerardo Sepúlveda. ¿Sepúlveda se quedó con el Porsche rojo? ¿Qué historia? No, se quedó con él. Bueno, ¿y cómo terminó tu relación con Kuczynski? Porque quizá alguien de la audiencia puede pensar, de repente Kuczynski despidió a Juan Antonio Vega, Juan Antonio le guarda un rencor, ¿la relación terminó mal? ¿Cómo terminó? No, pasa lo siguiente, cuando a mí me tomaron, era con el propósito de llevar el grupo suizo a la bolsa de valor. Sí. Yo organicé cómo se iba a consolidar el grupo, tratamos de contratar a Goldman Sachs, no vas a poder ir más alto que ellos. No. ¿Conociste a Schmidt-Jaime? Sí, conocí a Schmidt-Jaime, estuve en Suiza varias veces, en Zúrich, y lo vi después muchas veces en New Canaan, donde él tiene uno de los empleados de las otras compañías. Un hombre muy inteligente. Muy inteligente. Sí. Y tiene un grupo de individuos alrededor de él súper inteligente, y yo creo que ellos fueron lo que vieron en Pedro Pablo la debilidad del individuo. O sea, dejaron de confiar en Pedro Pablo. Exactamente. No terminó bien la relación entre Schmidt-Jaime y Pedro Pablo. Exacto. Yo lo dije el año pasado aquí en el programa, lo dije aquí, antes de que eligieran los peruanos a Kuczynski, pero a mí nadie me hace caso, dicen que yo estoy hablando boberías, pero dije, ojo con la relación que tenía Pedro Pablo con el Schmidt-Jaime. Eso no terminó bien. No terminó bien, y te explico. Llegó el momento de tomar una decisión al nivel de junta directiva, y se llevó tuvimos una reunión aquí en la oficina de donde estaban Westfield Capital todavía. Y yo saqué a relucir de que el problema que íbamos a tener eran dos. Uno, el hecho de que esa compañía no podía tener desarrollo ni administración aquí en Estados Unidos siempre y cuando fuéramos declarados una empresa extranjera. Sí. Por la ley. Sí. Número uno. Número dos, si teníamos reuniones aquí, podíamos tener un problema con el SEC y con el IRS, con la registración de la empresa. Potenciales conflictos legales. Exacto. Y además había algunos conflictos con una de las divisiones en Colombia, donde había habido malas prácticas, posibles problemas con la corrupción y todo que ya habían resuelto. Exacto. Pero aún así eso manchaba a la compañía. Cuando eso pasó, obviamente los suizos tomaron un poco de tiempo de tomar la decisión y decidieron retirarse de Estados Unidos y cerrar el la proyecto. Operación, cancelaron el proyecto. Exacto. Y entonces él, aunque nunca me lo dijo, me tomó una liquidación porque me dijo, no, el objetivo tuyo ya desapareció, no hay razón para tenerte empleado, y me liquidó bien, no tuve problema. Kuczynski me pagó bien, me pagó todo lo que... Cumplió contigo, me cumplió, no te quedó debiendo. Nada, me dio el contrato completo, pero yo sé que él quedó resentido porque en una oportunidad, yo tenía una oportunidad con otra casa bancaria de Nueva York, y él dio una mala recomendación, y él no sabía que a mí me lo dijeron. Dijo, no hagan negocios con Vega. Exacto, yo no soy un cerrador de negocios, o sea que yo era incapaz. Habló mal de ti. Exacto. Habló mal de ti. Exacto. Si a ti en esos años en los que trabajaste como vicepresidente de finanzas para Pedro Pablo Kuczynski aquí en Miami, te hubieran dicho, Kuczynski,
¿Cuántos años después? 25 años después, va a ser presidente del Perú. ¿Tú qué hubieras dicho? No dudaba. Hubiera soltado una carcajada. Yo pensé que a estas alturas estuviera jubilado, claro, viviendo en Wisconsin, donde vive la familia de la esposa. tierra de Nancy. Exacto. Es que si yo lo veía, andaban en Coconut Grove, en el Porsche rojo, él y Nancy. Nancy era como su secretaria. Exacto, así empezó. Era imposible imaginar que iba a terminar siendo presidente del Perú, ¿no? Exacto. Imposible. ¿Con qué pocas palabras describirías tú a Pedro Pablo Kuczynski antes de ir a la publicidad? Yo creo que es un individuo que en realidad tiene un carácter flojo, o sea, y tiene un sentido de la moralidad que yo creo que él no entiende lo que es la ética. Y yo creo que esa falla es mortal en un individuo que tiene que vivir de su Le reputación. gusta mucho el dinero. El dinero y la presencia. Y la figuración, el poder, la gloria. La imagen. La imagen. Exacto. Última preguntita antes de ir a la publicidad. Él dice que la memoria le falló en esto de Odebrecht y Westfield. Dijo, me han fallado la memoria, me han fallado los archivos. ¿Eso es creíble? No, absoluto. Él tiene buena memoria, ¿no? Seguro. A los tipos de negocios que hizo, tiene que tener buena memoria. ¿Cómo te vas a olvidar que hiciste negocios con Odebrecht? Y si fueran $10. Claro, pero son 5 millones. Seguro. ¿Cómo te vas a olvidar de eso, por 5 Dios? millones que sepamos. 5 millones que sepamos. Regresamos con Juan Antonio Vega. Él trabajó con Kuczynski, fue vicepresidente de Kuczynski aquí en Miami, así que su testimonio no es irrelevante. Sabe mucho más de Kuczynski que cualquier congresista peruano. Ya regresamos. Nuestro invitado esta noche, Juan Antonio Vega, es un brillantísimo economista, tiene una carrera realmente admirable, ha sido ejecutivo de grandes corporaciones multinacionales, ha hecho una gran fortuna, y Juan Antonio era el vicepresidente de finanzas de Pedro Pablo Kuczynski 2 años aquí en Miami. Sí. Estamos hablando de Kuczynski. Si tú fueras, Juan Antonio, presidente, quiero decir, congresista peruano, fueras congresista en el Perú, ¿tú votarías a favor de destituir a Kuczynski hoy? Yo creo que sí, porque... ¿Por qué? El problema es cuando tú tienes duda de una persona, la capacidad no solamente intelectual, sino capacidad moral, lo que le dicen en inglés moral turpitude, que en este caso es el mismo, el problema del fallo moral que él tiene, sí. Se le pierde confianza y eso afecta al país. ¿Y tú crees que el escándalo este de Odebrecht y Westfield es grave? Porque sus defensores dicen, pero ¿cómo lo van a destituir solo por haber mentido? No, yo creo que el escándalo con Odebrecht no es solamente de palabras y de memorias que él se ha olvidado. Eso tiene, yo me imagino que lo que ha salido a superficie es como un témpano de hielo. Solo la punta del iceberg. Exacto, la punta del iceberg. Hay mucho más. Tiene que haber mucho más porque hubo mucho dinero invertido en el Perú. Y yo te aseguro que además del Perú, eso le dio capacidad a Pedro Pablo a accesar otros proyectos en otros países usando Westfield Capital. Además, la Constitución peruana le prohibía que, siendo ministro de Estado, una empresa suya hiciera contratos de consultoría con Odebrecht. O sea, no es solo un conflicto de intereses, yo creo que bordea el delito. Exacto. Ahora, tú me decías que aquí el hombre clave no es Kuczynski, no es Marcelo Odebrecht, es Sepúlveda. Y que Sepúlveda puede liquidar a Kuczynski. ¿Por qué? Yo creo que si a él lo aprietan, por ejemplo, yo hice un comentario con unos amigos que de repente, si Kuczynski sobrevive, él puede pedir a Interpol una orden de arresto preventivo y le pueden pedir a Chile que lo extraditen para interrogarlo, a Sepúlveda. Y yo creo que en ese caso, Sepúlveda, por lo menos le doy inteligencia por eso, él puede tener pruebas de otras condiciones, otras situaciones en las cuales él ha hecho negocio con Pedro Pablo a cambio de que le reduzcan la posible sentencia. Bueno, Sepúlveda sabe la verdad. Si Kuczynski le dijo, firma tú esos contratos con Odebrecht, protégeme, cúbreme, ¿no? Porque yo soy ministro, yo no puedo firmar, firma tú. Y si él lo dice, eso sería devastador para Kuczynski. Absoluto. Sepúlveda sabe la verdad, ¿no es cierto? Absoluto. ¿Y tú estás convencido de que Kuczynski le ordenó firmar esos documentos? O sea, no tienes que ordenarle, es un entendido. Es como decirle a un individuo que trabaja contigo, yo te respaldo, pero tú tienes que protegerme. Claro. O sea, no tienes que ponerlo en escrito. Está sobreentendido. Está sobreentendido. Además, la plata que Odebrecht giraba las cuentas acá en Miami, y luego Sepúlveda, una parte sustancial, se la mandaba a la cuenta en Lima de Kuczynski. Sí, en un momento dado... O sea, follow the money, ¿no? Exacto. Cuando estábamos trabajando juntos en Westfield Capital y ANOVA, todo el grupo juntos, sí. Él indagó, Sepúlveda indagó cómo abrir una cuenta offshore
Oh. Y en ese momento yo me di cuenta de que... O sea, ya era un picarón. Ya un picarón. Era o sea, un picarón. Se salía de pícaro. O sea que tú crees que Sepúlveda es un poquito inescrupuloso o tramposo. Mucho más que eso. Ah, mucho más. Sí. ¿Cómo lo describirías? Es mentiroso, es un individuo que ha mentido sobre su capacidad, sobre su carrera, y también es un individuo que no tiene escrúpulos. Él sacrifica cualquier cosa. Es un trepador. Es un trepador. Un trepador inescrupuloso. Inescrupuloso. Y lo triste es que va a causar una crisis de gobierno un individuo por la simple ambición. Bueno, pero Kuczynski lo conocía. Kuczynski sabía que Sepúlveda era un trepador inescrupuloso y lo usaba a su favor. Exacto. Si él sabía que era un individuo de una moral dudosa, sí, era de que lo hubiera mantenido en la frontera. No venga ahora a Perú. Claro. Pero él estuvo en la toma de posesión. Estaba en el balcón atrás de las hijas de Kuczynski. Entonces, eso es lo que él quería verse ahí, sí, porque cuando él entonces usa esa foto para decir, yo tengo una asociación muy cercana. Consigue más contratos. Exacto. Claro, claro. O sea, ellos lo que pensaron... Ahora, una pregunta simple, ¿no? Esos $782,000 conocidos que Odebrecht le paga a Kuczynski y a Sepúlveda aquí en Miami, a Westfield, ¿esas consultorías se hicieron de verdad o son trabajos ficticios? El problema es que es difícil probarlo, porque a veces cuando tú haces una consultoría te piden cuál es el end product, sí, o es un panfleto, sí, o es un prospecto, claro, o es un resultado. Pero en este resultado es puramente acceso. Claro, porque es que la consultoría es pagarte por tu opinión. Exacto. Entonces Odebrecht le paga a Kuczynski para que dé una opinión, pero en realidad lo que cuenta es que Kuczynski le dé el contrato, no, exacto, la opinión. Exacto. O sea, si le dio el contrato... El quid pro quo es cuando él firma. Claro. Exacto. O sea que en ese caso no me queda duda que lo que tú dirías de buscar un trillo, a ver, o sea, sí, de cómo seguir el papel, sí, quien tiene la clave es Sepúlveda. Sepúlveda tiene la clave. Seguro. Y tú me decías que crees que Sepúlveda le podría hacer un daño tremendo si cuenta toda la verdad, exacto, a su antiguo jefe Kuczynski. ¿Kuczynski sigue siendo su jefe? Yo considero que si todavía aparecen en los papeles de Westfield, ¿cómo no? Por eso se está midiendo mucho. Yo a lo mejor sigue siendo su jefe. Exacto, ¿no? Él se quedó en Chile, o sea que se sentirá protegido. Solo para tener una idea, ¿en cuánto estimas la fortuna de Kuczynski y en cuánto la de Sepúlveda? Yo me imagino que Gerardo debe tener de 3 a 4, 5 millones de dólares quizás escondido en algún lado. No es mucho, ¿eh? No es mucho, no, pero para él es bastante porque él viene de una familia pobre. Sí, ¿y Kuczynski? Yo me imagino que si tiene bastante menos de, más, ¿no? Exacto, si tiene menos de 50 millones, no ha hecho buen trabajo. No, fácilmente tiene más de 100. Sí, seguro. Ahora, ¿dónde los tendrá? Bueno, acuérdate que él tenía mucho contacto en el extranjero, en la banca. Sí, sí. Y aunque hoy en día hay muchas complicaciones en lo que es el Patriot Act y poder buscarlo, sí, sí, él todavía tiene suficientes contactos. Es más, que si él lo demiten, yo creo que muchas de esas cosas se van a desmoronar. Se van a conocer dónde tiene escondida su fortuna. Exacto, eso todo va a salir. ¿La tendrá en paraísos fiscales? Tiene que ser, es con donde único cabe. Así que... Ha sido un enorme placer conversar contigo esta noche. Saludo, celebro tu lucidez, pero sobre todo tu valentía. Te agradezco. Tú me buscaste, tú has querido venir, te has arriesgado a contar tu verdad. Gracias, Juan Antonio Vega. Encantado. Gracias. Un placer. Ha sido un placer. Quédate aquí, porque todavía no. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos. Bueno, a esta hora de la noche nos confirman que el presidente Kuczynski se ha salvado, ha sobrevivido al impeachment. La oposición no reunió los votos para destituir. Muy bien. Felices fiestas. Mañana a esta hora estaremos viajando. Felices fiestas y que venga un gran año para ustedes.